Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Nos acompaña hoy Inés Zamengo. Inés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Estamos también acá con Lidia Yupak. Lidia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Inés, ¿te puedo hacer una pregunta un poco rara para empezar? Bueno, probemos, a ver qué pasa. Inés, ¿vos pensás que podemos recrear un cerebro mediante una computadora? A ver, ¿es una pregunta en principio o es una pregunta en la práctica? Podés responderme las dos si querés. Digamos, yo trabajo bajo la hipótesis de que en principio sí es posible recrear un cerebro en una computadora. Tendríamos que redefinir qué es computadora. Digamos, en algún sentido trabajo bajo la hipótesis de que el cerebro es una computadora mojada, digamos, hecha de células y no de metal. Pero en algún sentido la considero o trabajo bajo esa hipótesis. Esa es una hipótesis, ¿no? No es algo que esté demostrado. Ahora, de ahí a poder hacerlo, hoy en día estamos lejos de poder hacerlo, ¿no? O sea, cada vez vamos entendiendo más y más cómo funciona el cerebro y sobre todo, por ahí la cosa que a mí más me interesa es cómo hacer esa transición entre entender las reglas por las cuales funciona a alto nivel y así poder tener como propiedad emergente la cognición o la experiencia subjetiva, que sería lo que nosotros podemos ver a alto nivel, ¿no? ¿Dije alto nivel dos veces o dije bajo nivel y alto nivel? O sea, lo que quería decir es, por un lado uno podría tratar de, entendiendo cómo funciona a bajo nivel, o sea, cómo funcionan las células, cómo están conectadas las células y compañía, digamos como el sueño sería poder entender cómo surge de ahí la cognición o la experiencia subjetiva, que serían las cosas que funcionan a alto nivel y que nos hacen nuestras características más específicamente humanas, ¿no? Yo trabajo bajo esa hipótesis y lo que me interesa es tratar de hacer ese puente, ¿sí? Ahora, en ese sentido estoy entendiendo computadora en un sentido amplio, ¿no? O sea, es un objeto que computa, punto, ¿sí? Hoy estamos lejos de conseguir eso, ¿no? Pero ¿y cómo se distingue de la computadora que hoy sí tenemos, Inés? Porque decís, estamos lejos. La pregunta no, es, ¿qué necesita una computadora hoy día para poder hacer ese cómputo? ¿Un tema de cantidad? Por un lado hay una cantidad de memoria, una cantidad, qué sé yo, la rapidez la tiene eso, pero lo más importante es saber qué es lo que tiene que hacer, cuál es el cómputo que tiene que hacer. Eso es donde más tenemos que avanzar, ¿no? O sea, sí, necesitamos más memoria, necesitamos más flexibilidad, lo que quieras, ¿no? Pero sobre todo no tenemos bien claro cuál es el cómputo que hay que hacer, ¿no? Y en esta idea de tratar de ir avanzando y entendiendo más los cómputos es donde se basa la neurociencia computacional. Lo que importa es cuál es el cómputo, cómo, por ejemplo, yo puedo entender la conciencia, o puedo entender la memoria, o puedo entender cómo surge el lenguaje a partir de cómo funcionan las células. ¿Cuál es el cómputo que tengo que hacer? No solamente cómo están conectadas las células, sino además, realmente, digamos, cuál es el cálculo de alguna manera y cómo se manifiesta a alto nivel, por ejemplo, que una persona esté mareada, o que una persona esté mirando el color rojo, o que una persona esté enojada, qué sé yo, por decir algunas cosas. Eso es alguna propiedad de un montón de neuronas disparando, digamos, concertadamente, sincrónicamente o no sincrónicamente, pero concertadamente. O sea, alguna propiedad de esa forma de disparar es característico de, qué sé yo, estar sintiendo algo en particular o experimentando alguna cosa en particular. No sabemos bien eso. Y la neurociencia computacional se dedica justamente a tratar de dirimir cuáles son tales cómputos. Una preguntita, entonces, Inés, ¿el cerebro es solo información? O sea, ¿podemos reemplazar células por transistores? O bueno, transistores debe ser una expresión muy antigua, pero por chips que hagan simplemente un cómputo y que barajen información. ¿Es todo información?
de vuelta, o sea, yo trabajo bajo la hipótesis de que eso puede ser entendido así, o que sirve entenderlo así, ¿sí? El cerebro, hoy el cerebro que nosotros conocemos de los humanos y otros animales, es además un sustrato físico específico, ¿sí? Lo que yo estoy hipotetizando y sobre la hipótesis de cual trabajo es que la experiencia cognitiva podría surgir también si el sustrato fuera otro, ¿sí? O sea, yo de chips y cables y compañía puedo construir elementos con o sin la apariencia de neuronas, ¿sí? Que esencialmente harían el mismo tipo de flujo de información. Entonces, un poco, digamos, la idea subyacente es que sí, que digamos, si uno logra reproducir un flujo de información correcto, podría... ojo, por ejemplo, yo estoy convencida, esto, por supuesto, de vuelta es una hipótesis, pero estoy bastante segura de esto. No es solo el cerebro el que tiene que estar activo para tener cognición, ¿sí? Hace falta un cuerpo y hace falta un entorno, ¿sí? Pero todo eso también uno lo puede entender en términos de información. ¿A qué voy? No alcanza con un cerebro con neuronas disparando. Uno necesita un cuerpo también que dé sustrato a ese cerebro. Cuando uno, no sé, tiene miedo y se pone a temblar o se enamora y tiene mariposas en el estómago, están en el estómago, ¿sí? Las manos tiemblan. Si uno no tiene un cuerpo donde poner todo eso, no tiene la experiencia subjetiva, ¿sí? Y el cuerpo tiene que estar insertado en un mundo, interactuando con otros cuerpos y con otros flujos de información que llegan de afuera y llegan de manera estructurada. O sea, no podemos poner una persona en el medio del cosmos sola, ¿sí? O en un lugar, no sé, en el medio del sol. No va a surgir una persona de ahí, no va a surgir la cognición. Necesitamos un entorno estructurado en términos que cognitivamente tengan sentido, ¿sí? Uno igual podría imaginar un escenario en que incluso en un mundo artificial, en una simulación, por así decirlo, que tanto se habla hoy en día, si somos o no una simulación y compañía, podrían surgir tales cosas. Pero, a ver, si uno tiene que simular las neuronas, tiene que simular el cuerpo, tiene que simular todo el entorno, es casi como decir, y tengo que construir otro universo, ¿no? O sea, yo... trabajo bajo la hipótesis de que la cognición puede surgir también en tales entornos, pero quiero enfatizar mucho la complejidad del entorno que hace falta para que esto sea posible y que por eso insisto, estamos muy lejos de lograrlo, ¿sí? Pero por ahí lo quiero mencionar así porque, digamos, yo hice una transición a lo largo de mi vida. Cuando yo era chica me parecía que había una diferencia fundamental entre los objetos que llamábamos computadora y los objetos que llamábamos seres humanos, ¿sí? Ahora se me está desdibujando bastante esa diferencia. De vuelta, es una hipótesis de trabajo, ¿no? Qué interesante esto que decís, Inés. A mí me surge la pregunta o digamos, como que choca un poco contra la intuición de alguna manera, ¿no? O al menos contra mi intuición, en el sentido de que hay como espacios muy distintos cuando uno habla, por ejemplo, de información, o me imagino un cerebro con neuronas disparando o una computadora con transistores no disparando, pero haciendo lo suyo, digamos. Y después vos mencionás conceptos como, por ejemplo, ver el rojo o oler flores o lo que sea, ¿no? Digamos, estos perceptos conscientes, y hay una cierta asociación, entendemos, entre eso y la actividad neuronal, porque es lo, digamos, al menos el consenso científico actual. Pero lo que, digamos, me surge como pregunta es si de esto que vos decís se desprende que vos te imaginás que una computadora, no sé si una actual o futura, podría ver rojo, tener este percepto consciente también. Si, digamos, vos pensás que es posible que las computadoras actuales tengan algo de eso, digamos, si no hay una línea fija que separe una cosa de la otra, entonces ¿cómo podemos conceptualizar a la tecnología actual dentro de ese espectro, ¿no? Sí, yo entiendo que es antiintuitivo, te digo, yo misma hice un cambio de opinión al respecto. Por ahí lo que querría enfatizar es que, digamos, es en principio lo que estoy diciendo, ¿sí? Y uno a veces no advierte cuán importante es
la diferencia de escala, ¿sí? Yo te estoy diciendo, necesitas una computadora con una enorme cantidad de recursos computacionales, velocidad, memoria, etcétera, ¿sí? Plasticidad. Necesitas simular además todo el cuerpo y todo el entorno, ¿sí? No es un detalle todo eso, ¿sí? A veces uno cree, bueno, es multiplicar por 2 o por 3. No, es mucho más que eso, ¿sí? Digamos, pongámoslo de la siguiente manera. Imagínate que yo te digo que voy a agarrarte a vos y al lado tuyo voy a ir poniendo uno por uno átomos que hacen una copia exacta de vos, ¿sí? Lo voy a construir yo, no van a ser de tu mamá, lo voy a construir yo. En ese sentido va a ser un sistema artificial. ¿Vos tenés algún motivo para decir que ese otro ser no va a sentir y vivir lo mismo que sentís y vivís vos? Claro. Sí, cuando lo pones así, una vez que terminaste la copia sería imposible de negar, y ¿no? claro, Sería una y copia yo puedo exacta. eso simularlo en una computadora también. Ni siquiera necesito hacerlo en hardware, ¿sí? Lo puedo simular incluso a otra escala, más chiquito, más grande, qué sé yo. Pero claro, tengo que simularle todo el cuerpo, todo el entorno, todas sus memorias, como si hubiera vivido una vida. Eso no es un detalle menor. A veces uno cree que está, digamos, lo que está poniendo bajo la alfombra, cuando yo te digo en principio, es mucho. Pero por ahí lo importante es que cuando digo en principio es posible, es decir, eso que estoy poniendo bajo la alfombra es mucho, pero no hay nada más que eso. Estoy trabajando bajo esa hipótesis. No hay, digamos, un alma que se ve como un líquido así fluido y de color mercurio, como, no sé, como es el pensieve en Harry Potter, qué sé yo. Así, ¿no? O sea, es eso. Ese cacho de materia suficientemente bien organizado puede tener la experiencia que tenés vos. De vuelta quiero aclarar, no lo estoy diciendo como un hecho probado, ¿sí? O sea, es la hipótesis de trabajo que tengo. ¿Por qué? Porque al tener esa hipótesis me motiva a decir, entonces, tengo delante de mis ojos todos los elementos necesarios para entender lo que está pasando, vamos a buscar esas respuestas. A lo mejor me equivoco, a lo mejor está faltando algo, ¿sí? Y nos daremos la cabeza contra la pared y entonces tendremos que incluir ese algo que está faltando en la descripción. Pero me parece que es una buena hipótesis de trabajo. Vos hablás de hipótesis de trabajo y entonces me surge como directamente la pregunta de ¿hay actualmente evidencias o sustentos para esa hipótesis? ¿O es simplemente justamente una hipótesis de trabajo que está esperando ser probada? ¿Hay algo actualmente que vos digas, esto lo sustenta? No hay nada que... O sea, lo que pasa es que ¿cómo probarías eso? Tendrías que construir la persona, ¿no? O sea, y hoy en día la única forma que tenemos de construir las personas es tener un bebé, básicamente. Que si lo pensás, es aglomerar célula por célula y después darle un entorno, un cuerpo y digamos, o sea... Ahora, tenemos evidencia que sugiere, digamos, o sea, nosotros sabemos que cuando ocurre un daño, ya sea mecánico, químico o lo que sea en el cerebro o en el cuerpo, vemos consecuencias cognitivas, ¿sí? O sea, vemos ese vínculo muy parcialmente, ¿sí? Todavía nos falta saber si hay más elementos que no estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, nada, esa es la situación. No, evidencia irrefutable no tenemos. O sea, ¿cómo construirías vos una hipótesis en la cual con un experimento puedas decir es así o no es así? Tendrías que directamente construir un ser humano, ¿sí? Lo que también sabemos es que cuando yo era chica, todo el mundo decía, nada que ver, las computadoras jamás van a poder pensar como una persona, jamás van a poder jugar al ajedrez, por ejemplo, o jamás van a poder, no sé, reconocer el lenguaje, o hacer traducciones, y una a una todas esas cosas se fueron cayendo, ¿no es cierto? O sea, obviamente la pregunta de si pueden tener experiencia subjetiva es muy complicada porque la experiencia subjetiva, por definición, solo se accede a ella introspectivamente, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos o hipotetizamos también que, por ejemplo, muchos animales tienen experiencia subjetiva y algunos de ellos, yo por ejemplo creo que eso es una cosa que viene en un degradé, en un continuo. Hay experiencias subjetivas muy sencillitas, en bichitos que uno tiende a pensar casi como un robotito, no exactamente, pero casi, y experiencias subjetivas mucho más complejas. Incluso un mismo ser humano pasa por distintos estados de conciencia, donde pasa de
de un tipo de experiencia subjetiva a otro tipo de experiencia subjetiva. No es lo mismo estar bajo anestesia que estar un poco drogado, que estar bien y despierto, que estar con alguna clase de trastorno neurológico, etcétera, digamos. O sea, todas esas cosas vienen en degradé. Cuando uno empieza a estudiar esos degradés, tiene una forma parcial y yendo pasito a paso de establecer conexiones entre el hardware y el software, digamos. Desde la pobre manera que podemos mirar al software objetivamente, ¿no? Bueno, igual yo creo que de alguna manera algo o sea, a mí me fascina la idea de tratar de medir con métodos objetivos la experiencia subjetiva. Tengo una línea de investigación en percepción de colores que se trata un poco de eso, ¿no? O sea, se le presentan a una persona estímulos y se le pregunta si los ve iguales, si los ves distintos, si empieza a manipularlos o cuál lo ves más parecido a aquel o más parecido a aquel. Y realmente lo que importa no es las propiedades físicas de la onda luminosa que estoy presentando, sino las propiedades, digamos, cómo lo percibe la persona. De hecho, distintas personas lo perciben distinto. O sea, que existen elementos para estudiar con métodos objetivos la experiencia subjetiva. Por ahora vamos despacito, con cosas tipo el color, qué sé yo, ¿no? O sea, a uno le gustaría poder ir un poco más allá con cosas más complejas y más relacionadas con lo más intrínsecamente humano, ¿no? Pero bueno, se va de a poco. Inés, justo cuando te iba a interrumpir, quería preguntarte por esa línea de investigación sobre el color. Entonces, lo que vos haces es estimular estimular con una... Para los oyentes en general, digamos, el color es la frecuencia o la longitud de onda de la luz, de la onda lumínica. Entonces, lo que vos haces es presentarle al ser humano ondas lumínicas, tratando de entender qué aspecto de esa onda lumínica exactamente le permite diferenciar color. ¿Podés ahondar un poquito más en ese tema? Y luego la pregunta anexa a esa es, ¿seguís usando al humano, a la mente humana, como el decodificador? Me imagino que ulteriormente vos vas a querer usar a una computadora como el decodificador. ¿Es así o no? Las dos preguntas, entonces. Bien. En cuanto a lo primero que comentabas, por ahí querría hacer la distinción, porque me viene bien para lo que quiero contar, entre color y cromaticidad, ¿sí? La cromaticidad son las propiedades de la onda luminosa que incide sobre nuestros ojos, que importa o que tiene injerencia para el color. El color es la experiencia subjetiva y la cromaticidad es algo que tiene que ver con qué longitud de onda tiene la onda, o qué longitudes de onda, si es que hay más de una, tienen las ondas electromagnéticas que inciden en el ojo, ¿sí? Y el color es cómo lo percibe uno. ¿Y por qué son distintas? Por ejemplo, yo te puedo mostrar un círculo rojo y el color que vos veas va a cambiar dependiendo de qué color te muestro afuera del círculo rojo, ¿sí? En ese caso, yo el color del círculo, perdón, la cromaticidad, o sea, la onda luminosa del círculo no la modifico. Siempre es la misma longitud de onda. Y sin embargo, modificando la longitud de onda de lo que está afuera del círculo, vos vas a ver de distinto color lo que está adentro del círculo. Esa es una forma que uno tiene de manipular, ¿sí?, la diferencia entre color y cromaticidad. Y, digamos, y justamente a mí lo que me interesa es cuáles son los factores que influyen en esto. Digamos, en este momento nosotros estamos trabajando con cosas muy sencillitas como esto. ¿Cómo depende el color con que veo un objeto? Dependiendo del color de los objetos que lo rodean, o dependiendo del tiempo de exposición que yo tengo a ese objeto, ¿sí? O qué sé yo, o si se está moviendo o no se está moviendo. Esas cosas son bastante fáciles de manipular con la pantalla de una computadora. Pero uno se podría preguntar, y creo que es bastante accesible, otras cosas, por ejemplo, cómo influye si una persona está depresiva o no está deprimida o no está deprimida. Eso también influye en cosas, digamos, como la percepción del color, ¿sí? Vos me estás llevando a algo que va mucho más allá, y es ya poner una computadora a poder decir esto, ¿sí? A mí no me interesa poner una computadora de las que tenemos hoy en día a contestarme esto. A mí me interesa, o sea, hoy en día una computadora, ¿qué haría? Básicamente tendría un sensor de ondas electromagnéticas, mediría de alguna manera la longitud de onda, como puede hacer cualquier celular, y me contestaría una longitud de onda, o eventualmente traduciría ese número que es la longitud de onda en rojo, amarillo, azul, por alguna receta que alguien le dio. Pero eso a mí no me interesa, digamos. Eso no es el color, justamente, ¿sí?
Eso sería una Claro. medida de cromaticidad. El color es la experiencia, y para que haya experiencia tiene que tener, digamos, tiene que tener la complejidad de un ser humano, quiero decir. Por ejemplo, si yo te digo, el color, digamos, cuando vos ves el color rojo y cuando vos ves el color azul, digamos, lo que cambia en tu cerebro es que cuando ves el rojo hay cierto conjunto de neuronas disparando y cuando ves el azul hay cierto otro conjunto de neuronas disparando, ¿sí? Es el grupo 1 o el grupo 2 de neuronas, ¿sí? Ahora, cuando vos pensás en la experiencia de un rojo o de un azul, para vos son dos cosas completamente distintas. El rojo lo llamamos cálido, ¿sí? Al azul lo solemos llamar frío, no sé, cada uno tendrá sus asociaciones, pero son cosas distintas. No parecería estar justificado en que el grupo A de neuronas dispara para el rojo y el grupo B de neuronas dispara para el rojo. ¿Por qué los sentimos distintos si son simplemente disparos de neuronas? Los sentimos distintos Y es porque... más, así de distinto como es el rojo del azul, más distinto es el rojo que un sonido o que un olor, ¿no? O sea, incluso más lejano es, y si siguen siendo... Exacto. Sí. De un sonido, un dolor, lo que vos quieras. Toda la experiencia humana son disparos de neuronas. Pero ¿por qué los sentimos distinto? Mi hipótesis de trabajo, y de vuelta, no tengo una demostración de esto, pero por todo no es solo la mía, no soy única en esto. Es que lo que importa son las asociaciones que uno tiene. El rojo es rojo porque durante tu vida, desde el vientre materno probablemente, digamos, desde que vos veías los vasos sanguíneos de tu madre, hasta que tenés experiencia con, no sé, con frambuesas, frutillas, con el fuego, con atardeceres, con bomberos, con lo que vos quieras. El rojo es como el denominador común de un montón de cosas. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común que son rojas, digamos, ¿sí? Y que en tu vida dejaron marcas de las cosas rojas, ¿sí? En cambio, las cosas azules tienen... y no solo en tu vida, ¿sí? O sea, es muy posible que vos tengas circuitos neuronales que fueron forjados a través de la evolución que hacen que el rojo esté conectado, qué sé yo, a ciertos aspectos qué sé yo, si el rojo se asocia con fuego, es posible que, o con sangre, ¿sí? Que si uno ve mucho rojo hay que prepararse para correr. Por ejemplo, estoy inventando salvajemente, ¿sí? Pero lo que estoy queriendo decir es, hay asociaciones, ¿sí? Y eso es lo que importa. Inés, y a vos al sujeto que exponés a ese experimento, ¿qué le pedís que te reporte entonces? Porque vos estás hablando de la subjetividad, ¿no querés que te diga es rojo? Porque, como dijiste, eso lo podría hacer hasta un teléfono celular. Totalmente. ¿Qué es lo que le pedís que reporte, Claro, para dar cuenta de esa subjetividad? porque el rojo de la persona no lo vas a poder ver, no lo vas a poder No, medir. lo que le pido típicamente es, o le presento dos estímulos en situaciones distintas y le pido que me digan si son iguales o no, y yo diseño el experimento tal que la mitad de las veces sean iguales y la otra mitad no. O le presento, por ejemplo, un color en la mitad de la pantalla en determinado contexto, quiero decir rodeado de determinados otros colores o haciendo determinada tarea, y otro color en la otra mitad de la pantalla, y este segundo color tiene como una perilla y le pido mover la perilla y con eso se va a ir cambiando el color hasta que se vea igual que el del otro lado. Y en ambas mitades de la pantalla estoy cambiando algo del contexto de manera sistemática, ¿sí? Y la persona va a ir moviendo la perilla hasta que las vea iguales, y si yo cambio el contexto, el lugar final donde dejó el color elegido va a ser distinto, ¿no? Y entonces eso a mí me muestra cómo el contexto influye sobre el color que ve una persona, ¿sí? Cómo distintas cromaticidades pueden ser asociadas a un mismo color dependiendo del contexto. Ese es el tipo de experimento que hacemos. Y me quedé con algo de hace un ratito que dijiste que te quiero repreguntar porque me llamó la atención, me generó curiosidad, que mencionaste que el estado de ánimo o de una persona, o mencionaste algo sobre personas deprimidas que veían distinto colores. No sé si eso se sabe que es así, me llamó la atención ese... Sí, ese se dato. sabe que es así, o sea, nosotros nunca no hemos hecho experimentos de ese tipo, me parecería súper interesante hacerlos, creo que podríamos llegar a hacerlos. Se sabe también que, por ejemplo, así que no te puedo dar demasiadas cosas específicas porque no está hecho, pero por ejemplo todo lo que son los umbrales de discriminación, nuestra capacidad de percibir si
si hay un estímulo o no hay ningún estímulo, o si hay dos estímulos distintos o son iguales, todo ese tipo de cosas dependen del estado de ánimo, sí, claramente. Eso se sabe. Wow. Sí. O sea, la percepción, digo, lo que se desprende un poco de esto, supongo yo, vos me dirás si es así o no, es que la percepción no es una cosa pasiva de miro, escucho No. y es simplemente data del ambiente, ¿no? Sino que hay algo interno que interacciona con eso, ¿no? Casi te diría lo contrario, es un proceso sumamente activo, o sea, o sea, es un proceso sumamente activo y creativo, y uno en general cree, digamos, que es un proceso pasivo, como si uno fuera una cámara, porque en general uno se desenvuelve en ambientes que medianamente conoce, ¿sí? Pero, digamos, incluso hay gente que lleva esto hasta un extremo. Yo no me juego mucho en esto porque no lo sé, sinceramente, ¿no? Pero casi te diría que hay gente que vea la percepción como si fuera un multiple choice, ¿no? Si yo estoy delante de algo, me pregunto si estoy, no sé, delante de la persona A o delante de la persona B. O sea, como que yo ya vengo con tantas expectativas que lo único que hago es seleccionar sobre un menú de cosas que tengo predefinidas, ¿no? En buena medida lo que nosotros hacemos es eso, sobre todo cuando estamos en ambientes conocidos, pero afortunadamente también queda un pedazo de nuestra habilidad cognitiva para detectar novedad, y en el momento que detectamos novedad bajamos la importancia de todos los menús que tenemos prearmados y decimos, necesito poner un ítem nuevo en mi menú ahora que tengo algo que no conocía. Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? Hay mucho de qué expectativas tengo en cómo uno percibe algo, ¿sí? Eso se ve claramente en esas ilusiones ópticas que son imágenes como duales, ¿viste? Que uno fuerza un significado en las cosas que está viendo. A eso voy. Y esa es una forma bastante fácil de hacer que uno, digamos, condicionar un contexto para digamos, empujar a una persona para que vea las cosas hacia un lado o hacia el otro. Y en su más bajo nivel hasta puedes modificar el tipo de rojo que estás viendo, el tipo de naranja, el tipo de etcétera. Si lo ves medio naranjoso, si lo ves medio verdoso, si lo ves... Bueno, el rojo verdoso no existe, pero lo puedes ver medio violetáceo o lo puedes ver medio amarillo, medio naranjoso, digamos. Claro, claro. Inés, vos estás ahora en Bariloche. Le aclaramos a quienes escuchen este podcast que esto está grabado a distancia. Nico y yo estamos en Buenos Aires y Inés está en Bariloche. Es el primer podcast que estamos haciendo así, haciendo el esfuerzo. Sí, y le agradecemos mucho a Inés porque tuvo que ir a un estudio específico en Bariloche para poder hacer esta grabación. Vos sos investigadora en un instituto que pertenece a la CONEA. Sos docente en el Balseiro. Corregime si algo tengo mal. Y además creo y entiendo, sos investigadora del CONICET. Sí, soy investigadora del CONICET. Mi lugar de trabajo es el Centro Atómico Bariloche, el Departamento de Física Médica. Estrictamente no es un instituto, pero bueno, es un departamento de la CONEA. Y soy profesora del Instituto Balseiro, correcto. Sí. Bien. Vos juntás 3 instituciones en tu vida. Sí. ¿Cómo es para una matemática como vos trabajar en relación con un centro de investigación atómica, con una escuela de, digamos, fisiología médica y, digamos, en un entorno que intuyo yo no debe haber sido el más natural desde el punto de vista científico? ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo fue ese llegar y iniciar una línea de investigación tan peculiar en el sur, en la Patagonia? Sí, es toda una historia, digamos. Sí, yo soy física, estudié física, hice incluso mi doctorado en física, estudiando cosas de mecánica cuántica, que básicamente cuando tenía que elegir el trabajo final de la licenciatura me di cuenta que había muchas cosas de la cuántica que no entendía, entonces quería hacer algo de eso y me dediqué a eso y me gustó mucho, ¿sí? O sea, no reniego de mi pasado. Pero sí, cuando ya estaba en el doctorado, me di cuenta que quería hacer algo que estuviera un poquito más relacionado con mi experiencia personal, qué sé yo, estudiar los electrones, son divinos, pero son muy chiquitos, no sé. Me costaba conectarlos conmigo de alguna manera, ¿no? Y con, no sé, con la vida de las personas que tengo alrededor.
Y bueno, ya para la etapa de postdoctorado me fui al exterior, después volví al país, me volví a ir, después volví, y cuando volví la segunda vez me inserté en lo que era el grupo de física y estadística interdisciplinaria. Afortunadamente pude hacer postdoctorados en neurociencia computacional porque el campo estaba y sigue estando muy activo. Y había incluso lugar para gente que no tuviera experiencia previa. O sea, yo ya tenía un doctorado en física, pero no nada que ver con neurociencia, ¿no? Pero bueno, es difícil cambiar de tema en el sentido que hay mucho que aprender, pero también es muy estimulante, ¿no? O sea, las fronteras se están corriendo todo el tiempo y la verdad que no me considero muy original. O sea, hay mucha gente en neurociencia que viene de muchas disciplinas y es realmente una mezcla de cosas la neurociencia, y me parece bárbaro que sea así, me parece que es la mejor forma de trabajar que sea así. Es cierto que a veces cuesta, ¿no? Cuesta dialogar con personas que están formadas en otra disciplina porque es como que está buenísimo lo que hacen, pero ¿por qué justo les interesa este aspecto y no este otro aspecto que me interesa a mí? Digamos, siempre hay una especie de mismatch, yo lo llamaría. O sea, como hay algo que no termina de encajar bien, y es nada, es que uno tiene que aprender la forma de pensar del otro y tener la esperanza y tener la constancia de ver si uno puede también convencer al otro o le otro de pensar como en los términos que piensa uno. Y eso creo que... Un mismatch también lo podemos ver como un complemento, ¿no? O sea, distintos Sí. intereses, por suerte, llevan a explorar distintos caminos, quizás. Y o sea, puede ser realmente fascinante. Yo no, solo, o sea, más allá de que es mucho trabajo, ¿sí? Creo que uno está siempre saliéndose un poquito de su zona de confort, y eso yo creo que es positivo. Si es un poquito es positivo, si es mucho puede ser devastador. Ahora, más allá de eso, hay problemas un poco más políticos, organizativos, que es bastante complicado, digamos. Yo muchas veces me encuentro en mi entorno que me dicen, che, pero esto no es un instituto de biología, ¿no? Como diciendo, no queremos poner tantos recursos para ese lado o compañía. Como así hay otra gente que es abierta y patea a favor, ¿no? Pero es algo con lo cual uno se encuentra. Y no solo se encuentra en neurociencia, se encuentra, qué sé yo sé que, por ejemplo, la gente que hace cosas más relacionadas, sí, con neurociencia, cosas cognitivas, en el departamento de física de la UBA, también se encuentra con gente que tiene como un slogan que dice que si no tiene cosas cuánticas no es física, ¿no? Y para, ¿no? O sea, Claro. Sí, entrevistamos hace muy poquito a Ana Amador. Sí. A Ana Amador, que claramente en un departamento de física estudia el canto de los pájaros. Para quienes quieran, luego pueden escuchar el podcast de entrevista con Ana Amador. Es difícil para vos también, entonces, en el entorno en el que te encontrás, convencer a tus colegas cercanos del valor del trabajo que haces, o ya es un terreno que, habiendo batallado, lo has ganado? Digamos, te diría las dos cosas. Sí, es difícil, o sea, cuando una disciplina está bien establecida, a veces es difícil mostrar que hay cosas nuevas. Creo que es importante, o sea, creo que es súper importante que haya más cruce entre disciplinas. Es algo que lo veo en mi propia institución y lo veo también en otras. También quiero decir que no soy yo la única, ¿no? Somos todo un equipo de personas que estamos peleando por este tipo de iniciativas y apoyando este tipo de iniciativas. Pero sí, es difícil. O sea... Inés, me gustaría preguntarte cuál sentís vos que es como tu objetivo personal con estos temas que investigas. Por ejemplo, a mí, ciertas personas en mi familia, cuando les cuento qué es lo que hago y que es algo que quizás no es intuitivo que alguien haga, hablando de mí mismo, ¿no? Quizás hay gente que puede decir, bueno, estoy estudiando tal droga para curar tal enfermedad, y entonces la gente no pregunta tanto. Pero cuando uno habla quizás más de la ciencia básica, la gente pregunta, ¿y por qué haces esto? O sea, ¿qué es lo que querés hacer? Y a veces, incluso para mí, es difícil responder esa pregunta. Lo podés responder también desde el punto de vista de una posible aplicación, si lo quisieras, pero te lo pregunto más desde el punto de vista personal. ¿Cuál es tu motivación?
Mira, a ver, históricamente, si querés, o sea, el motivo por el cual yo pasé de hacer física a hacer neurociencia, lo que te dije hace un ratito es que necesitaba hacer algo un poco más humano que solamente los electrones. La historia, dicha con un poquito más de detalle, es porque yo tuve mi primer hijo, que nació con un problema cerebral muy severo y murió poquito antes de tener 3 años. Y eso sucedió durante mi doctorado en física, y yo en aquel momento, digamos, primero me enfrenté con lo que es tener un problema neurológico severo, ¿no? O sea, más allá que nominalmente no tenía idea de qué se trataba, y durante esos 3 años básicamente, no sé, traté de avanzar sobre todos los frentes posibles que tenía a mi alcance para tratar de entender qué le estaba pasando y tratar de conectarme con él lo mejor posible y tratar de darle la mejor vida que podía darle, ¿no? Más allá de si lo logré o no, más allá de si la academia es algo que puede servir o no en un ambiente, en un contexto como ese, obviamente supongo que, qué sé yo, alzarlo de la manera que a él le gustaba era más importante que me leyera o no un paper de neurociencia, ciertamente, pero también leí papers de neurociencia, ¿no? O sea, qué sé yo seré medio nerd o seré, qué sé yo, cada uno aborda su vida con los elementos que tiene y, digamos, aprendí un montonazo de lo que es la neurología, digamos, y en ese contexto ponerme a estudiar electrones me resultaba una locura, digamos, y no tengo nada contra los electrones, son todos mis amigos, pero digamos, simplemente me parecía que en el mundo había más necesidades. Y yo, digamos, en su momento quería, no sé, hacer enfermería, hacer algo sumamente práctico de alguna manera, ¿no? Después, cuando mi hijo murió, lo pensé un poquito más, decidí, bueno, voy a terminar el doctorado y después voy a tratar de hacer algo que combine mi, digamos, vocación por las cosas más académicas y básicas, pero que también me sienta parte de una comunidad que como producto final sea mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Yo con mis estudios del color no le mejoro la calidad de vida a nadie, digamos, pero me siento parte de un proyecto que tiene eso como fin, y de verdad creo que entender estas cosas mejor, incluso a nivel básico, en alguna medida ayudan, o sea, no te podría decir una aplicación súper concreta, pero sí me siento parte de esa familia, ya te digo. Si entendemos qué es la conciencia, si entendemos qué es la cognición, si entendemos cuáles son los factores que la modifican, dije depresión, por decir una palabra, algo que le podemos poner el nombre de un diagnóstico, pero entender esas cosas para mí tiene mucho que ver con la calidad de vida. Y quién sabe, qué sé yo, cómo instrumentos de la robótica o cómo pueden asistir a cuestiones de tipo perceptuales, porque yo trabajo con la percepción, pero no es lo único que me interesa. No sé, yo veo ahora mi trabajo conectado, o sea, cuando yo voy al Congreso de la Sociedad de Neurociencia, las cosas que dice la gente no son de mi tema necesariamente, pero no sé, me siento... Podría ir pasito a paso conectando las cosas que hago yo con las cosas que hace cualquiera de las otras charlas que hay ahí, ¿sí? O sea, no son cosas desconectadas. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, totalmente. Sí. Me parece una gran respuesta. Es el famoso granito de arena, ¿no? Que la ciencia uno pone su ladrillito y exacto, entre todos vamos construyendo una pared, ¿no? Una cosa así. Exacto, y yo creo que ahora más que nunca la ciencia es una empresa colectiva, o sea, siempre hay algún genio loco que de vez en cuando, viste, hace un avance gigantesco, pero la mayor parte de los avances son, digamos, en equipos conectados. Quería volver un poco, quizás hacer como a modo de... no de resumen, pero pensando un poco en los temas de los que estuvimos hablando en la charla de hoy, que son temas, corregime si me equivoco, pero yo entiendo, súper difíciles de estudiar, ¿no? Incluso uno podría argumentar más difícil que temas como en la mecánica cuántica, que de repente está bien, un electrón debe ser súper difícil de estudiar porque es muy chiquito y muy, bueno, no sé nada sobre electrones yo, pero debe ser difícil de estudiar, pero es
quizás a diferencia de lo que a vos te está interesando en este momento de tu carrera, es observable objetivamente de alguna manera, ¿no? Y cuando uno quiere estudiar perceptos subjetivos que inherentemente no hay manera de observarlos desde la ciencia, porque lo único que podés es pedir un reporte, ¿no? Y solamente con humanos se puede hacer eso, porque no sé cómo estudiarías experiencia subjetiva en animales, por ejemplo, o en otros organismos que no se puedan comunicar con vos. Bueno, se hace, me podés contar también, pero un poco quería preguntarte sobre esto, ¿no? Sobre la dificultad inherente del campo en el que estás, por esa característica que no tiene ni casi, te diría, ningún otro estudio dentro de la ciencia. Y si pensás que esos problemas son superables, es decir, si pensás que algún día vamos a poder entender la subjetividad, la conciencia, al nivel que podemos entender otras áreas de la naturaleza y del conocimiento. Si es posible llegar a ese tipo de conocimiento o si es un tema justamente tan subjetivo, tan poco accesible que simplemente hay una especie de barrera. Mira, yo considero que mi trabajo, o sea, la parte más interesante de mi trabajo es lograr plantear la pregunta bien, ¿sí? O sea, justamente yo necesito diseñar un experimento que con parámetros objetivos me dé información de la experiencia subjetiva de una persona. ¿Cómo hacer eso? O sea, eso no es algo fácil, es algo extremadamente difícil y es algo que uno no logra en el primer intento. Uno hace un primer experimento, obtiene ciertos resultados, se da cuenta que las cosas no eran exactamente como uno creía, entonces vuelve a hacer un segundo experimento un poco mejor planteado, ¿sí? Y es como un proceso iterativo. O sea, con eso quiero decir, como el tema es complejo, hay que trabajar sobre todo sobre la pregunta, ¿sí? Además, hay que encontrar la respuesta correcta. Los experimentos tienen que estar bien hechos, los análisis tienen que estar bien hechos y compañía, pero no me alcanza porque, digamos, uno muchas veces termina teniendo una respuesta, pero se da cuenta, pero esta no es exactamente la respuesta a la pregunta que yo quería. Y la cosa se corre un poco, ¿sí? Por ejemplo, en cómo lograr que los animales te puedan hablar de su experiencia subjetiva. O sea, yo te puedo decir cómo es con colores, después en otros aspectos habría que analizar, ¿no? Pero yo puedo diseñar un experimento donde me puedo fijar si un animal discrimina o no discrimina dos colores, de vuelta manipulando el contexto y de esta forma hacer que una cromaticidad pueda estar asociada a distintos colores y los que vos quieras, porque le enseño al animal a ir a buscar la comida en la cosa cuando dos cosas se ven distintas o cuando dos cosas se ven iguales, o ese tipo de cosas se hacen, ¿sí? No las hago yo, pero se hacen con aves, claro. Se hacen con primates, se hacen con roedores. O sea, las aves tienen de bueno que ven muchos colores, sí, algunas más que nosotros. ¿Cómo sería? Si la cosa tiene solución, digamos, si lo que hacemos en estas cosas cognitivas o experiencia subjetiva es más o más difícil que los que hacen mecánica cuántica, qué sé yo, son dificultades distintas, supongo, ¿sí? Si vamos a llegar a la respuesta, mira, yo creo que una explicación, yo paso bastante tiempo pensando qué es una explicación, ¿no? O sea, ¿qué cosa me satisfacería, no sé bien cómo se dice, como explicación a esta pregunta, ¿no? Para mí, las explicaciones son siempre descripciones aproximadas. O sea, si yo te pregunto, ¿qué es, no sé, qué significa sentirse contento? Y vos a eso me contestás, ¿qué hace cada uno de los quarks que componen mi cerebro? Que es una respuesta complicadísima, no me estás contestando a la pregunta. Es demasiado complicado, necesitas decirme algo más fácil y más directo, ¿sí? Me tenés que contestar a la escala correcta, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque uno a veces cree que algo que es muy complejo, que tiene muchas partes, nunca se va a poder resolver. Y lo que yo digo es, ojo, que la respuesta que estoy buscando es una
una formulación aproximada en la dirección correcta, en el sentido correcto. No me tenés que simplificar por cualquier lado, ¿sí? Me tenés que aproximar algunas cosas y en otras cosas tenés que ser bien fidedigno, ¿no? Inés, sí. ¿Cuál es la receta que más te gusta cocinar? Me gusta mucho cocinar pizzas, distinto tipo de pizzas. Ajá. Y me gusta la repostería, me gusta hacer tortas. De hecho, por ejemplo, mañana tenemos seminario de grupo y es una ocasión para hacer una. Estoy pensando en hacer una de café y chocolate para mañana. Ay, qué rico. Qué lástima que no trabajamos Sí, con... tendríamos que haber ido a Bariloche para... Claro. y Las visitamos cosas que uno ahí. hace para que vayan a los seminarios, ¿viste? Y sí, Coima es el pura. refuerzo positivo que necesitamos. Bueno, Inés, muchas gracias por estar hoy acá. No acá físicamente, pero sí acá en el podcast con nosotros. Gracias por la oportunidad, estuvo- chicos, es un placer. Sí, un placer. Estuvo buenísimo, súper interesante. Totalmente. Muchísimas gracias, Inés. Un gran abrazo. Sí, así que nos vemos en el próximo episodio de A Todo Neuro.